Dorothy Lawrence nació un 4 de octubre de 1896 en un barrio londinense ubicado al noreste de la capital del Reino Unido. De padres desconocidos, siendo apenas una bebé, fue adoptada por un guardián de la Iglesia de Inglaterra. Durante sus primeros años de vida, se desconoce datos de ella, hasta que cumplió la mayoría de edad. A los 19 años, y queriendo ser periodista, publicó varios artículos en The Times, un periódico de tiraje nacional en Londres. Su sueño era ser corresponsal de guerra, y se dio la tarea de escribir a varios periódicos para obtener su oportunidad. Sin embargo, fue rechazada por ser mujer. Uno de sus primeros esfuerzos fue cuando viajó a Francia en 1915 y se ofreció de empleada civil en el destacamento de ayuda voluntario, pero no logró entrar. Después intentó entrar como corresponsal de guerra independiente, pero fue arrestada por la policía francesa. Regresó a París y concluyó con la experiencia que tuvo que solo podía conseguir la historia que deseaba escribir vistiéndose de hombre. Dorothy, muy astuta, se hizo amiga de 2 soldados del ejército británico en una cafetería parisina y les persuadió a que le consiguieran un uniforme. Finalmente, 10 hombres fueron sus cómplices en esta proeza. Empezó así su transformación física, aplanando su figura femenina con un corset y usando cojines de algodón para agrandar sus hombros. Y convenció a 2 policías militares para que le cortaran su cabello. Se rasuró sus mejillas con la esperanza de aparentar erupciones propias del afeitado. Pidió a sus amigos que le enseñaran a marchar y a caminar. Finalmente, obtuvo los papeles de su nueva falsa identidad y se hizo llamar Soldado Dennis Smith y se dirigió a las líneas del frente del sector británico. Durante su andar, para llegar a su destino, Dennis conoció a un minero británico, quien le ofreció ayudarla con el fin de que sus compañeros varones no descubrieran su identidad. El minero le encontró una cabaña abandonada en el bosque, donde pudiera dormir durante su tiempo como soldado en la primera línea. Dennis regresaba cada noche y dormía en un colchón húmedo y se alimentaba con raciones de comida que le dejaba su amigo. El esfuerzo del trabajo y de ocultar su verdadera identidad pronto le causó escalofríos constantes, reumatismo y luego desmayos. Preocupada por el hecho de que si necesitaba atención médica, su género sería descubierto y los hombres que se habían hecho sus amigos estarían en peligro. Así que después de 10 días de servicio, se presentó ante el sargento al mando, quien de inmediato la colocó bajo arresto militar. De regreso a Inglaterra, fue interrogada como espía y fue declarada prisionera de guerra. El ejército estaba avergonzado de que una mujer hubiera infringido su seguridad y temían que más mujeres adoptaran disfraz masculino durante la guerra si su historia salía a la luz. Fue llevada y encerrada dentro de un convento en Francia. Se le hizo jurar que no escribiría sobre sus experiencias y firmó una declaración jurada o sería enviada a prisión. Una vez que terminó la guerra, regresó a Londres, intentó escribir sus vivencias para una revista en Reino Unido, pero tuvo que desechar su primer libro debido a las instrucciones de la oficina de guerra. En 1919 se mudó al norte de Londres y publicó un relato donde escribió sus memorias al que llamó La única mujer soldado inglesa. A pesar de que fue bien recibido en Inglaterra, América y Australia, fue censurado fuertemente por la oficina de guerra británica. Desafortunadamente, su libro no se convirtió en el éxito comercial que Dorothy esperaba. Además de su comportamiento caprichoso y problemático, nadie quería contratarla como periodista. Sin familia y olvidada por muchos, terminó recluida en un sanatorio mental en 1925. Después de asegurar que el guardián de la iglesia con el que se había criado la había violado siendo una adolescente. Dorothy fue trasladada a distintos centros psiquiátricos en los que permaneció hasta su muerte en 1968. Nadie reclamó su cuerpo ni lloró su pérdida. Fue enterrada en una tumba para indigentes en Londres. La autora escandalizó con sus actitudes masculinas a la encorsetada sociedad francesa del siglo XIX.
A pesar de llevar una vida emancipada para la época, su leyenda ha eclipsado a la escritora y su extensa obra. George Sand fue el seudónimo de la escritora francesa Amandine Aurore Lucille Dupin, nacida en París en 1804 de padre aristócrata y de madre de clase media. A los 14 años es confiada a un preceptor y entra como pensionada en el convento de las Agustinas Inglesas de París. En el año en el que muere su madre, 1821, va a conocer al que 2 años después se convertirá en su marido, el barón Casimir Dudevant. Meses después de la boda nace su primer hijo, Maurice, y en 1828 su hija Solange decide adoptar para determinadas situaciones el uso de vestimentas masculinas. Así vestía pantalones y fumaba en público. Esta actitud sin duda sacudió los cimientos de la constreñida sociedad decimonónica de su tiempo. Como consecuencia, perdió parte de los privilegios que obtuvo al convertirse en una baronesa. El mismo año que dejó a su marido, inicia un romance con el escritor Jules Sandeau, que contaba con 19 años de edad. De esta relación salió una novela escrita conjuntamente, Rojo y Blanco, y el seudónimo con el que firmaría toda su amplia obra literaria, George Sand. Cuando obtiene el divorcio de su marido en 1836, se va a Suiza en compañía del compositor Franz Liszt y su esposa. Publica Simone y Mupar. Conoce en París al compositor y pianista Frédéric Chopin, con quien tendrá la relación más prolongada, aunque no del todo estable, que se le conoce. Pero esto será a partir de 1838. Ambos, junto a los 2 hijos de la escritora, pasan una larga temporada en Mallorca, que fue fuente de inspiración para varias de sus novelas, entre ellas Un invierno en Mallorca. Mientras tanto, también hace incursiones en el periodismo y la política, apoyando decididamente la Segunda República con sus escritos. Curiosamente, tanto Musset como Chopin nacen el mismo año, 1810, por lo que ambos eran más jóvenes que Aurore, algo infrecuente en la época. Cuando Chopin muere, comienza una nueva relación con el grabador Alexander Manchot, un amigo de su hijo que acaba convirtiéndose en su secretario. La escritora tuvo también un fracasado idilio con Prosper Mérimée y una relación puramente amistosa con Gustave Flaubert y Alexander Dumas hijo. Después, Aurore inicia otra relación, esta vez con un hombre mayor que ella, que la hará entrar en el camino del socialismo y del interés político por los problemas de los desheredados, Pierre Leroux. Esta historia quizá fue la más profunda y mucho menos teatral que las anteriores. Tras algunas crisis de tristeza y viajes al extranjero, finalmente la escritora decide instalarse en su residencia de Nohant, donde continúa manteniendo amistades epistolares y otras de carácter más íntimo con grandes hombres de su tiempo. Allí muere el 8 de junio de 1876. A su funeral asisten numerosos amigos como Flaubert, Alejandro Dumas hijo y el príncipe Napoleón. Lo más llamativo para esa sociedad decimonónica fue el que una baronesa trabajara escribiendo libros. A la obra de George Sand la suelen etiquetar los historiadores de la literatura francesa dentro del llamado segundo romanticismo, lo que la sitúa en la transición al realismo y atenta a los problemas sociales. En efecto, después de sus heroínas juveniles y casi al tiempo, su narrativa se acerca más al realismo, sobre todo con su novela El molinero de Anguibau, en 1845, con la que inicia el camino de la novela social. De la escritora ha quedado una amplia producción literaria. George Sand se ganó palabras de alabanza de muchos escritores de su época, entre ellos Flaubert o Dumas, mientras que otros, como Baudelaire, no soportaron sus aires masculinos y la libertad con la que se movía en los círculos intelectuales de su tiempo. Algunos de sus títulos con más éxito son Los maestros campaneros, El hombre de nieve, La señorita de Merkem, Un invierno en Mallorca, Indiana, Leila, El compañero de Francia, Consuelo, Los maestros soñadores, En el pantano del diablo, François Le Chappy, La Petite Fadette, y entre sus obras de teatro y autobiográficas se encuentran Historia de mi vida, Elle et lui, donde cuenta su relación con Musset, Journal intime, obra que se publicará póstumamente en 1926, y Correspondencia. Malinda Pritchard Blaylock fue una mujer soldado durante la Guerra Civil estadounidense. Malinda conoció a William Blaylock durante sus estudios. A medida que crecieron, se fueron enamorando. Él era 10 años mayor que Malinda y lo apodaban Kit. Kit Blaylock. La familia de Kit era rival de la familia de Malinda desde hacía 100 años. En 1861, con 19 años, Malinda se casó con William, causando un gran revuelo en ambas familias. Cuando estalló el conflicto que llevaría a la guerra civil, Malinda y Kit
Tenían ideas políticas diferentes, sin embargo, esto no afectaría a su matrimonio. Kit fue a la oficina de reclutamiento y firmó con la infantería confederada. Malinda decidió huir con él alistándose también. En secreto se cortó el cabello y vistió ropas masculinas. Malinda era un buen soldado. Kit mantuvo el secreto compartiendo con ella la rudeza de la vida militar. Luego se convirtió en sargento titulado y así le ordenó a Malinda permanecer cerca de él. Lucharon juntos en 3 batallas. Durante una misión hubo un enfrentamiento. La mayoría del escuadrón de Kit retrocedió y cuando se reagruparon se encontró que Samuel faltaba. Entonces Kit regresó al campo de batalla y encontró a Malinda aferrada a un pino, sangrando con una bala alojada en su hombro izquierdo. Kit llevó a Malinda a la tienda de enfermería donde fue atendida por el cirujano Thomas Boykin. La bala fue extraída con éxito, pero el verdadero género del soldado Samuel salió a la luz. Kit obtuvo la promesa del doctor de que les dejaría algo de tiempo antes de informar. Kit se revolcó sobre un campo de hiedras venenosas y a la mañana siguiente sufría de fiebre y tenía su piel inflamada y llena de ampollas. Les dijo a los doctores que tenía una enfermedad que podría ser contagiosa. Temiendo un brote, los doctores dieron el alta del regimiento a Kit rápidamente y lo confinaron a su tienda. Malinda quedaría varada ya que su lesión no se consideró suficiente como para retirarla. Entonces decidió afrontar al coronel Vance, ofreciéndose como voluntaria para ayudar al sargento Kit en su regreso. La respuesta de Vance fue no, pidiéndole a Samuel que fuera su nueva ordenanza personal. Entonces Malinda decidió confesar a Vance la verdad. Esta verdad fue respaldada por el doctor. Por lo tanto, Vance dio de baja a Samuel y reclamó la restitución de su recompensa de $50 por el alistamiento. Malinda y su marido regresaron a Watauga, pero Kit pronto fue requerido por las fuerzas confederadas locales para regresar al frente. Malinda y Kit decidieron huir otra vez. Se encontraron con un grupo de desertores y se quedaron con ellos hasta que el ejército confederado interceptó al grupo, hiriendo a Kit en un brazo. Malinda y Kit se trasladaron a Tennessee y decidieron entrar de nuevo en acción, pero esta vez para el bando de la Unión. Durante la guerra, algunas de las más infames acciones de Malinda y Kit fueron 2 incursiones a la granja de la familia Moore a finales de 1863. Uno de los hijos de Moore, James Daniel, era el oficial de un regimiento que los había reclutado inicialmente. En la primera incursión, Malinda fue herida en un hombro y durante la segunda el hijo de Moore estaba en casa, recuperándose después de una batalla, mientras Kit recibió un disparo en un ojo y lo perdió. Durante los ataques guerrilleros, Kit perdió también el uso de una mano. También asesinó a uno de sus tíos que se había unido a la Confederación. Después de la guerra, Malinda y Kit regresaron a su hogar para vivir el resto de sus vidas como granjeros con sus 4 hijos. Malinda murió de causas naturales en 1901 a los 59 años mientras dormía. Fue enterrada en el Montezuma Cemetery de Avery County. Muy afectado, Kit se trasladó a Carolina del Norte, llevándose consigo a su hijo Columbus. Kit murió en un accidente de ferrocarril y fue enterrado junto a Malinda.